Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas tardes, un día más estamos para iniciar un nuevo programa de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Este programa que es tan emocionante, en el que estamos siguiendo y desgranando pues estos mensajes de Jesús, de la Virgen María, que hemos recibido pues a través de esta persona, de Marga, que es quien ha sido el instrumento para podernos dar a conocer pues esta maravilla, ¿no?, que estamos viendo semana tras semana, y que estamos viendo también pues tantas conversiones que se están produciendo en las personas que sabemos que leen el libro, y tantos frutos buenos como se están dando, ¿no? Bueno, pues soy José Antonio Revuelta, como siempre conduciendo el programa, y en esta ocasión pues tenemos aquí quórum, o sea, tenemos el estudio lleno, desbordando, porque tenemos más invitados a los que voy a presentar y que nos van a acompañar hoy. Bueno, en primer lugar, Óscar, como siempre, que en esta ocasión no le vamos a escuchar, pero está aquí y además está haciendo la dirección técnica, como siempre, con toda eficacia. Tenemos también a Marisa, que es habitual. Hola, buenas noches a todos. Muy bien, Marisa, con esa voz tan bonita que le ponía a la Virgen María. Bueno, y además pues contamos hoy con Elena. Elena, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Elena es doctora además y bueno, y tiene también muchísima experiencia espiritual y que hoy no nos da tiempo a poder contar, pero que bueno, más adelante ya habrá ocasión. Y también contamos con Javier. Buenas noches. Muy bien, pues bienvenido Javier. Javier es estudiante, pero es un estudiante aventajado además, es joven, o sea que también para el tema que vamos a tratar hoy pues va a ser muy bueno también pues contar con su opinión y con su experiencia. Bueno, pues vamos a empezar ya con el primer mensaje. Es un mensaje del día 8 de enero del año 2002 y es de la Virgen María. ¿Qué debemos hacer con la juventud? Esta es mi respuesta. El pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz. Los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, una luz alumbró sobre ellos. Cristo, la luz, ha venido al mundo, pero los suyos no le recibieron. A quienes lo reciban les da poder para ser los hijos de Dios. Les lava de su culpa y les introduce en la vida eterna. Quien camina en las tinieblas no puede ofrecer luz. Quien no se abra la luz jamás verá el camino a seguir. ¿Cómo mover los corazones de los jóvenes para que encuentren la luz? Yo te digo, con dos cosas, ayuno y penitencia. ¿Por qué he puesto estas dos cosas en primer lugar? Porque son las armas para sacar al enemigo del alma, para arrebatarle a Satanás la presa, que la tiene asida con sus fauces y no la suelta ni la soltará de otro modo. ¿Por qué no se convierten las almas de los jóvenes al contacto de la verdad? Porque falta en el mundo el ayuno y la penitencia. Porque de los de Satanás suben oblaciones al Padre de sacrificio y ayuno por las almas, de los de Dios no. Apenas quedan lugares en el mundo donde se practique el ayuno y la penitencia, apenas hay, y estos no son suficientes para contrarrestar todo el odio y el pecado del mundo. Mundo regalado, lisonjero, comodón, ávido de placer, del tener y poseer, adusto a la penitencia, extraño al sacrificio, penado por el dolor pero extraño a él, no queriendo entrar en comunión con él. Mundo en el que no se aprovecha el sufrimiento, queda baldío como una ofrenda ajada que se echó a perder por descuido antes de poder ser presentada. No os extrañéis de que a vuestro paso no se convierta la gente, no llaméis la atención de los jóvenes. Vuestras vidas adolecen de sufrimiento y penitencia. El ayuno ha entrado en vuestro olvido. No digo como los paganos, pero sí con muy poca diferencia de ellos. Coméis, bebéis, gastáis, derrocháis y malgastáis. Poseéis y codiciáis, regaláis a vuestro cuerpo y a vuestros sentidos. Y os tenéis mucha compasión, y os evitáis toda clase de males, incomodidades,
y penitencia. Vivís una vida sana en el sentido más pagano de vuestra existencia, el culto al yo, el terror del sufrimiento, la vanagloria de ser. ¿No os dais cuenta de que vuestra vida, pendiente de cada grano del cuerpo, os quita fuerzas para el bien y para hacer el bien? Por eso hoy os digo, sacrificio, ayuno y penitencia. Estas son las 3 cosas que tenéis que buscar si deseáis salvar y mover las almas para Cristo. O a lo mejor no lo deseáis, pensadlo. Ven, no te desanimes al ver tu cuerpo tan llagado, yo te lo curaré y sanaré. Ven, te haremos robusto en el amor, te limpiaré las heridas y podrás volar. Podrás volar anunciando a todos los pueblos la buena nueva del amor. Vuela, alondra, vuela, golondrina. Ven, ve y vuela. Tus alas no están cortadas, solo estaban heridas. Ahora las he recompuesto para que puedas ir por todo el mundo predicando el Evangelio, la buena noticia de la salvación. Y adorémosle, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Bueno, pues en este mensaje, como siempre, la Virgen que va a lo concreto, que ya lo vemos de otras ocasiones, pues no, la Virgen no se anda con medias tintas, sino que nos habla con total claridad, con toda exigencia, y nos habla con la verdad, ¿no? Y yo creo que ha tocado un tema pues también capital, ¿no?, de la vida cristiana. Y bueno, pues si queréis, vamos a ir, ya que tenemos hoy invitados nuevos, vamos a empezar por ellos. Por Elena, por ejemplo, a ver, ¿qué nos querrías decir tú? En primer lugar, lo práctico que es este mensaje, porque ¿cuántas veces hemos pensado todos en esta pregunta? ¿Qué hacemos con la juventud? Y la Virgen nos da la respuesta perfecta y concreta, ¿no? Nadie puede decir, efectivamente, como decías, José Antonio, que se ande por las ramas. Y concretamente nos da estos 2 puntos que a veces se pueden pensar que es uno solo, ¿no?, porque los 2 tienen que ver con el sacrificio, y ella dice estas 2 cosas, ¿no?, el ayuno y la penitencia. A mí me recuerda mucho al Evangelio cuando dice el Señor que hay demonios que solamente se expulsan con la oración y el ayuno, y quizá pensamos en alguien para que se convierta o para que se salve y pensamos solamente en orar por él y no se nos olvida esta parte del sacrificio, ¿no?, pienso yo. Muy bien, bueno, pues yo creo que no hay duda si tenemos amigos o jóvenes, pues la verdad el tema de la juventud pues nos preocupa a todos, o sea, los que somos padres, pues claro que nos preocupa a los padres, los que son jóvenes, pues les preocupan sus amigos, a los que son educadores o a los sacerdotes también, los sacerdotes que también están en contacto con ellos, y claro que nos preocupa ver con qué facilidad pues la situación en la que se encuentran de alejamiento de Dios, y sobre todo yo a veces me hace la pena releer el mensaje, ¿no?, cómo describe la Virgen, y lo que dice es que por qué cuando el joven recibe la luz y recibe la verdad y está en contacto con la verdad, no se convierte. Dice, porque Satanás lo tiene aferrado por el pecado, claro, está en el pecado y Satanás lo tiene agarrado y no suelta la presa. Entonces, claro, ahí hace falta algo que es lo que nos dice ella. En ese caso, podéis predicar todo lo que queráis, pero necesitáis algo, o el arma, ¿no?, para poder luchar contra Satanás, que no quiere soltar el alma de estas personas, y por eso, bueno, pues nos insiste, ¿no?, que combatamos con el arma que es eficaz en este caso, ¿no? Bueno, veo a Javier también con ganas de decir algo. Pues yo también, como decías, como joven, ¿no?, pues me preocupa los que tienen una edad parecida a mí, porque veo que no todo el mundo, ni mucho menos, está cerca del Señor. Y entonces me doy cuenta de que por debajo de lo aparentemente visible con los ojos, hay una realidad espiritual que no vemos y que es más profunda y que es muy seria. ¿Qué quiero decir? Que debajo de lo que nosotros podamos hablar o decir o actuar de forma visible, tenemos que utilizar el arma espiritual del sacrificio y de la penitencia, que a veces, por ser algo invisible o algo que solo nosotros vemos, que solo Dios y nosotros vemos, nos parece como de segunda clase. Y creo que aquí viene a decir precisamente lo contrario, que es lo primero que debemos hacer y sin lo cual no podemos lanzarnos a conquistar el alma de ningún joven. Es verdad que se trata de llegar a ellos, de hablarles, pero antes tenemos que armarnos con
pues con el casco, con el escudo, con la espada, que es esta oración, este sacrificio, este ayuno, que se da en lo oculto de nuestra alma. Solo lo sabe Dios, solo lo sabe uno mismo, sí, pero en realidad es ahí donde nos estamos jugando todo y es ahí donde tenemos que poner toda la carne en el asador. Bueno, yo también me ha impresionado la descripción que va haciendo de nuestra sociedad, porque la verdad es que ¿quién no se reconoce en estas palabras, ¿no? Dice, mundo regalado, lisonjero, comodón, ávido de placer, del tener y del poseer, extraño al sacrificio. Dice, además una cosa importante, dice, penado por el dolor, pero extraño a él, no queriendo entrar en comunión con él. Y eso me da otra idea que yo creo que también es importante recordar, que también lo hemos ido comentando en programas anteriores, que es que el sacrificio para el cristiano es algo muy distinto de como lo ve el mundo pagano o el que no tiene fe. O sea, el sacrificio redentor unido a Cristo y realizado por amor, pues tiene fuerza salvífica y fuerza redentora. Entonces, cuando lo unimos a Cristo, pues entonces por eso este ayuno o estas penitencias y estos sacrificios voluntariamente buscados y ofrecidos, pues tiene una fuerza tremenda, precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Y entonces la Virgen lo que nos está diciendo es que, claro, que nosotros mismos somos culpables en gran medida de que esos jóvenes pues no se conviertan, porque claro, no ven en nosotros primero nada distinto y luego nosotros tampoco estamos haciendo nada distinto ni nada especial, o sea, estamos metidos, pues dice, no casi, pero casi igual que los paganos, vivís igual que los paganos, pues hacéis las mismas cosas, buscáis lo mismo, esa vida cómoda. Y entonces, claro, nos dice una cosa muy fuerte, dice, ¿no os dais cuenta de que esta vida pendiente de vuestro cuerpo os quita fuerzas para el bien y para hacer el bien? Y luego vuelve a insistir, ¿no? Sacrificio, ayuno y penitencia. O sea, que yo creo que sobre todo somos nosotros los que tenemos que de aquí pues sacar una conclusión muy clara, y es que no podemos evangelizar y no podemos dar ese testimonio si no unimos nuestra propia vida, la coherencia de nuestra vida, y además una vida de sacrificio, o sea, de sacrificio unida a Cristo, que es muy alegre y muy gozosa. O sea, que esto, yo ya me imagino las caras, ¿no?, de muchas diciendo, no, qué horror, no, es sacrificios y penitencias, no. Es algo muy gozoso cuando uno se desprende de uno mismo, cuando uno empieza a dejarse de mirar a sí mismo para empezar a mirar al de al lado. Cuando uno hace un sacrificio por alguien, lo que siente no es el dolor del sacrificio, al contrario, lo que hay es una alegría tremenda por haberse desprendido, por estar buscando el bien de la otra persona, y más todavía si encima eso da frutos, ¿no? Pues a veces los frutos no se ven, pero a veces incluso se pueden ver, ¿no? Y eso ya es un gozo, pensar que has ayudado, ¿no?, al Señor en la conversión de un alma, ¿no? O sea, que yo creo que aquí pues es algo muy importante, algo que está muy descuidado. De hecho, de esto se habla muy poco, poquísimo. Los propios sacerdotes no se habla. Yo en la iglesia, de las homilías que recuerde, incluso de mi época en México y de aquí, no se suele hablar en la iglesia pues de estos temas, ¿no?, del sacrificio por la conversión de los pecadores, del ayuno en concreto. Yo creo que son palabras un poco tabú que salen del Evangelio y poco más, pero la predicación no es algo habitual, y en la práctica habitual pues tampoco, es algo que está muy... Y aquí pues la Virgen de nuevo nos enseña y nos explica y nos dice, mirad, esto es esencial, si no sois almas sacrificadas, de sacrificio, unidas a Cristo, no vais a poder hacer nada. Y habla en concreto pues de los jóvenes, pero aplicaría también a cualquier otro caso, ¿no?, de conversión, que queramos un poco pues ayudar a esa persona pues a ver la luz, ¿no?, como dice al principio, ¿no?, que son unas frases que te tocan mucho el corazón, ¿no?, cuando les dice, al pueblo andaba a oscuras y vio una gran luz, pero ¿cómo mover los corazones de los jóvenes para que encuentren la luz? Bueno, pues eso es lo que tenemos que buscar, ¿no?, poner todos los medios para que esto se pueda dar, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente mensaje. El siguiente mensaje es del 5 de julio del año 2001. Y ahora va a ser Jesús el que nos hable. Hija, tengo ante mí el pecado de todos los hombres, y sabes tú que es inmenso
casi infinito. Pero es mi misericordia la que sí es infinita, la que puede perdonar todo si esos hombres vuelven a mí. ¿Te parece que no puedo perdonarlo? Yo amo a la conversión al pecador, y aunque haya cometido la mayor abominación, si se convierte, se enmienda y persevera, yo borro todo su pecado, lavo su delito. Yo os preservo de la impureza. Aunque estéis en la pocilga, si queréis, el lodo no podrá tocaros, la inmundicia no afectaros, pero habéis de querer, habéis de venir a mí, debéis perseverar y perseverar. Huid de las ocasiones de pecado. Si sabes que tu mano te incita a pecar, arráncatela. Los hombres tenéis una parte de animales que, si se incita, si se promueve, termina por ahogar del todo vuestra alma y caer en lo más bajo. La sensualidad sin freno lleva a la desaparición del hombre hasta convertirle en un animal. Sois como puercos revolcándose en vuestra pocilga. Podéis llegar a serlo de la forma más fácil, solo es empezar. Por la televisión, esa caja de muerte, de podredumbre, entra el vicio de la impureza, que es el vicio de todos los vicios, el que da entrada a todos los demás. Es fácil en la soledad pensar, nadie me ve, pero solo me entero yo, para luego convertirse en un pecador público sin vergüenza alguna. Se exalta el vicio más absoluto, el desenfreno, el pecado vil, el que os convierte en animales para olvidaros de ser personas. Los pecadores son los reyes de la sociedad, a más pecado más líder. Reino que pasa, reino efímero que trae la condenación y la esclavitud eterna. Dios mío, es imposible sacarnos de la impureza. Difícil, mas no imposible. Mi espíritu lo intenta. Él lo puede todo si el alma quiere sinceramente convertirse. Mira a María Magdalena. Su pecado era poco comparado con muchas de las mujeres de ahora, y no son consideradas prostitutas. Miran por encima del hombre a quienes por dinero se venden, caídas en la oscuridad de la droga, y no se dan cuenta que ellas son iguales o peores, capaces de pagar dinero por eso, por prostituirse. Vigilad las actitudes por las que os podéis mostrar impuros. Llenad de pureza vuestra vida. Hija, sí, mira, ¿te acuerdas de la llaga de mi corazón por este pecado? ¿Recuerdas cómo yo sufro al ver cómo por este vicio el alma entra en todos los demás y se condena a sí misma? ¿Cómo a la luz de este vicio desaparece el hombre? ¡Qué pocos los puros! Hoy en día es casi imposible encontrar un alma que no se haya manchado nunca con la impureza. Os invade por doquier. Por eso es tan importante que no afecte a los niños. Por eso debéis preservarles, porque desde la edad más temprana Satanás se ocupa de hacer morir su candor. Cuanto antes, para que tengan un bajo concepto de sí mismos, vivan en la tristeza y piensen que toda existencia sobre la tierra es impura, que no existe la pureza, la bondad, el amor verdadero. Ocúpate de tus hijos, no dejes que se pierdan. Bueno, pues también este mensaje yo creo que nos ha impresionado a todos. Nos impresiona, yo creo, también pues por la claridad, ¿no? Con la claridad y sobre todo con la precisión con que nos habla Jesús, cómo describe, ¿no?, nuestra sociedad, nuestra situación. Estamos muy acostumbrados a cuando hablaba de los fariseos, ¿no?, de los sepulcros blanqueados, y dices, qué malos eran los fariseos. Pero claro, cuando nos habla ahora a nosotros en nuestra sociedad, pues claro que también, igual que los decía los fariseos, nos lo dice ahora a nosotros en aquellas cosas en las que estamos revolcados, ¿no?, como con este término, ¿no?, tan como los cerdos en la pocilga. Pues así nos lo dice y con esa claridad nos lo explica, ¿no? Bueno, ¿quién quiere empezar a comentar? A ver, Javier, ¿quién?
vuelvo a destacar una idea un poco en continuidad con el mensaje anterior, distinta pero parecida, y es ese valor de que a veces nos pensamos que lo que ocurre en lo oculto, pues Dios no lo ve o no pasa nada. Y hay un momento en el que Jesús dice: es fácil en la soledad pensar, nadie me ve, peco, pero me entero solo yo. Es decir, uno está solo y entonces a veces un pecado de impureza pues puede solo enterarse uno mismo, pero no nos damos cuenta que aparte de uno mismo, el que más se entera es Dios, que Dios nos está viendo todo el día, todas las 24 horas del día está conectado y nos está viendo, junto a Él pues toda nuestra familia del cielo, los ángeles, los santos. Es decir, que a veces vivimos con poca fe, vivimos pensando que solo existe la tierra, solo existen los que nos rodean en la tierra, y no nos damos cuenta de que tenemos una familia en el cielo que a veces no vemos pero que está ahí. Entonces, a la hora también de llegar a los demás, si aunque ellos externamente no hayan percibido en nosotros ese pecado de impureza, eso deja en nosotros una marca, deja en nosotros como una herida al amor que va a hacer que no lleguemos a ellos, que no toquemos su corazón como quiere el Señor, porque nos hemos puesto una barrera, aunque sea una cosa que aparentemente no se explica, pero la impureza daña nuestro corazón y entonces hace que no podamos llegar al corazón de los demás y no podamos transmitir a Dios de la misma manera que lo hace un alma pura que está llena de Dios. Un alma pura se vacía del todo para llenarse de Dios, y un alma impura se vacía pero para llenarse de impureza, ¿no? Tiene el corazón lleno de suciedad y lo que hace falta es vaciarlo, sí, pero para llenarlo de Dios y de esa manera transmitirlo a los demás. Bueno, veo a Elena que también me va a decir algo. Sí, este mensaje sobre todo me transmite una gran esperanza, porque dice el Señor que no es imposible salir de la impureza, que si quiere convertirse el pecador, el Señor le va a ayudar, ¿no? Y yo creo que una de las mentiras que nos están diciendo, bueno, primero es bajar al hombre al animal, ¿no? A revolcarse en la pocilga, a exaltar todos los instintos, la sensualidad, y una vez está ahí, decirle que no se puede vivir de otra manera, que no se puede aspirar a nada más alto, que el hombre no es capaz de ser puro, ¿no? Que es animalizarle todavía más, ¿no? Y el Señor aquí nos dice que sí, ¿no? Y nos dice cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Apagar la televisión, por ejemplo, ¿no? Qué cosa tan fácil, tan sencilla y que nos cuesta tanto, porque por ahí entran muchas imágenes de impureza, actitudes, ideas. También como habla de evitar la ocasión de pecado, no querer conocer todo, no exponerse a ocasiones de pecar, ¿no? Y yo creo que el Señor pues aquí nos muestra su gran amor y también lo práctico que es respecto a los hijos también, no dejar que se manchen con la impureza desde que son pequeños. Bueno, yo creo que tenemos que agradecerle pues la claridad con la que nos dice, porque además yo creo que está tocando algo que realmente en nuestra sociedad pues lo domina todo. O sea, el problema es que lo inunda y lo domina todo hasta tal punto que nosotros como cristianos muchas veces hemos llegado a perder la sensibilidad. O sea, simplemente en el tema de impureza pues pongámosle nombre y apellidos, ¿no? Pues por ejemplo la pornografía, que va uno a comprar el periódico y ve ya las fotos pornográficas puestas allí en primera fila, o ve un anuncio de televisión. Y también en México tal vez algo menos que en España, pero en España hay anuncios que entran también en la categoría de imágenes que perturban desde luego la pureza del que las ve. Por no hablar del cine, va uno a ver una película, pues también se lo encuentra, la televisión es continuo. Los vestidos, ¿no? También la ropa. Simplemente por la moda, la propia moda pues también incita. Y bueno, o simplemente el tema de Internet, por ejemplo, sí. El Internet, que ahora mismo es algo utilizado por todo el mundo y que es una fuente de negocio impresionante, donde además con problemas ya gravísimos de muchos matrimonios, donde los hombres ya pues requieren incluso de ayuda y de asistencia porque se han enganchado pues a la pornografía vía Internet. O sea, es algo que nos abruma, o sea, que estamos inmersos totalmente. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes. O sea, el que sea difícil no quiere decir que ocultemos la verdad, sino que al contrario, tenemos que reconocer en qué mundo vivimos, en qué momento nos encontramos, y precisamente por eso pues combatir, ¿no? Y pedir ayuda, ¿no? Pedirle la ayuda al Señor, como nos lo dice Él, ¿no? Dice, vigilar las actitudes para que
por las que os pueden entrar la impureza. Dice, llenar de pureza vuestra vida. O sea, lo que dice el Señor es atentos, y nos advierte, ¿no?, con toda claridad, que por la impureza entran todos los pecados. O sea, que la impureza es muy fácil caer porque lo tienes por todos los sitios, te lo vas encontrando continuamente, y entonces una vez que has entrado por ahí, vienen todos los pecados detrás. Detrás ya viene pues el egoísmo, la falta de caridad, la soberbia, el afán material, etcétera. Arrastra todo, ¿no? Entonces lo que nos dice es estar atentos y combatir ese combate, manteneros puros en la mirada, en las actitudes, en lo que hagáis. Y dice algo también, lo decís antes, ¿no?, muy importante, que es que cuidemos también de los jóvenes y de los niños, incluso de los niños, pues efectivamente los niños ahora se corrompen, o sea, niños muy pequeñitos han perdido ya la inocencia por las imágenes, por lo que están percibiendo, por cómo ven ellos a la mujer, no ven a la mujer como la madre, sino lo ven ya pues como lo ven, o sea, que con una prostituta prácticamente, pues por cómo se la presentan, incluso en los cómics y en los dibujos animados, etcétera. Entonces hay que cuidar y preservar eso para que podamos combatir este combate y guardar nuestro corazón pues para el Señor y para el verdadero amor, ¿no? Yo casi, como ha dicho lo de la televisión, haré una pregunta. ¿Vosotros tenéis televisión en vuestra casa o...? No. Yo tampoco. Bueno, muy bien, pues me alegro. Y no la echo de menos. Bueno, yo también quiero decir que también en un determinado momento tomé la decisión de suprimir la televisión en casa. Hay aparatos, pero solo para algunos vídeos, cuando hay alguna película así que seleccionamos, pero no hay televisión, de hecho no está conectada, con lo cual no se puede ver. A mí una idea que has dicho, José Antonio, que me llama mucho la atención, y es que hoy en día se habla mucho, por lo menos en España, de la dignidad de la mujer, y se ensalza eso mucho, y parece como que el cristianismo es el que viene a denigrar a la mujer, cuando es todo lo contrario, ¿no? Es decir, cuando uno lee este mensaje y lee la doctrina del Santo Padre, del magisterio de la Iglesia sobre este tema, se da cuenta que en realidad el cristianismo es el que más dignifica a la mujer, porque es el que más la aleja de esa imagen de una mujer como un objeto, de usar y tirar. Y precisamente esta sociedad que tanto habla de la dignidad de la mujer es el momento en el que más, lo que decías, pues se ha puesto a una mujer como una prostituta, ¿no? Es decir, como alguien mero objeto para saciar el placer sexual, ¿no? Entonces es una mentira en realidad ese ensalzamiento de la dignidad y encima diciendo que el cristianismo no lo hace, cuando es todo lo contrario, es el cristianismo el que verdaderamente ha ensalzado la dignidad de la mujer. Sí, es el mal pero disfrazado de bien, o sea, es decir, algo que es maligno realmente y destructivo para la mujer y para el hombre, pues se vende en cambio como algo maravilloso, libertad, ¿no? Como la libertad, cada uno puede hacer lo que quiere, algo maravilloso, pero que efectivamente es un mal disfrazado de bien. Yo me gustaría quedarme tal vez con una última idea que yo creo es muy importante, que lo ha anticipado Elena, cuando el Señor nos dice que la conversión es posible y que lo que hay que tener es querer, o sea, tener la voluntad de luchar, ¿no? Y que Él está ahí, o sea, que para el que quiere luchar, o sea, para el que no tiene la fuerza, pero realmente en su interior dice, yo no quiero esto, yo quiero salir de esto, pues claro que se puede, ¿no? Y Él nos lo dice, nos recuerda el caso de María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Un caso de pecadora, luego pues que quiso, ¿no? Hubo un momento que quiso y salió de allí, y luego el Señor pues ahí estuvo con ella, ayudándole. Y un poco esas palabras que dice de perseverar en esta lucha. O sea, tenemos que ser conscientes de que estamos en un combate, lo hablabas antes de los jóvenes, ¿no? Y de cómo hay que sacrificarse, y en esto pues igual, es un combate y tenemos que combatir pero estamos preservando y guardando lo más importante, o sea, estamos luchando por la eternidad, por la felicidad eterna, por nuestra salvación, y porque nuestro cuerpo pues y nuestro alma son templos del Espíritu Santo, y estamos preservando que Dios viva en nosotros. O sea, qué cosa más grande y más maravillosa que luchar por eso, y que Dios pueda vivir en nosotros y podamos sentir su amor y no sustituirlo, pues eso, por el pecado, que es la destrucción, y casi con estas palabras tan duras dice que es la animalización, ¿no? O sea, que al final, cuando tú quitas del hombre a Dios, pues lo que queda, cuando tú quitas y matas el espíritu y matas el alma y matas todo lo bueno y superior que hay en él, pues lo que te queda es el aspecto animal, claro, cada vez más animalizado y más salvaje, ¿no? Así que bueno, yo creo que nos quedamos con esa idea de luchar y de ser conscientes de lo que vivimos,
pero que podemos luchar y tenemos toda la fuerza y toda la ayuda del propio Cristo para que podamos salir adelante, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño descanso musical, porque esto ha sido muy intenso y yo creo que merece la pena un poquito reflexionar con tranquilidad.
Segunda parte de este programa tan impresionante, la verdadera devoción al corazón de Jesús. Bueno, pues habíamos estado oyendo estos dos mensajes que yo creo que nos han calado tanto, y yo me gustaría ahora en esta segunda parte pues tal vez comentar o iniciar o tratar el tema del ayuno, que como decíamos antes, pues el ayuno es algo que no se suele hablar mucho, se habla muy poquito, sobre todo por parte de la Iglesia, ¿no?, que es quien más debería de publicitarlo, explicarlo, recomendarlo y exhortar al ayuno, ¿no? El ayuno, la verdad es que dentro de la tradición de la Iglesia es algo clave y esencial, está en el Evangelio, ya aparece. El propio Jesús en los momentos clave realiza ayunos, recordemos el ayuno de 40 días cuando Él se prepara para su vida pública. Y luego ya pues posteriormente desde los apóstoles, que en los Hechos de los Apóstoles pues también aparece los momentos clave, pues siempre hacen oración y ayuno, ¿no? Con los concilios, cuando tienen que tomar una decisión, siempre decretan, San Pedro decreta unos días de ayuno para tratar cualquier tema, y a partir de ahí pues tenemos toda la tradición de la Iglesia, o sea, todos los santos, cualquiera que lea una vida de un santo pues siempre se encuentra pues sus sacrificios, pero ayuno también. En la tradición de la Iglesia de todo lo que es la vida consagrada, los monasterios, etcétera, pues también. Pero es que además en la práctica habitual del pueblo de Dios, de las personas, bueno, pues de los fieles laicos, pues también, o sea que si recogemos un poco los documentos de toda esta época, pues por ejemplo en Cuaresma lo habitual era hacer ayuno de pan y agua 40 días, o sea, era lo habitual. De hecho, siempre había comentarios de cómo se bajaba un poquito el peso, ¿no? O sea, al final, porque todo esto hablamos con trabajo en el campo y no había coches ni cosas de estas, ¿no? Y eso pues prácticamente se mantiene hasta casi mediados del siglo XX, o sea, y de repente, sorprendentemente, pues eso desaparece de la Iglesia. O sea, hay un momento a partir de años 60, coincide un poco tal vez pues con todo ese periodo, ¿no?, turbulento, ¿no?, donde se inicia este ataque a la Iglesia, ¿no?, desde dentro también de la Iglesia, ese humo de Satanás que ya avisaba a Pablo VI que se había infiltrado en la Iglesia. Entonces el ayuno desaparece pues yo creo también muy ligado a que el tipo de sociedad que leíamos antes, ¿no?, este tipo de sociedad de vida regalada, de vida fácil, y entonces pues se quita, porque es una cosa que molesta, que nadie entiende, y da miedo a hablar de esto, ¿no?, pues nos van a criticar o no lo van a entender, y entonces se quita. Y claro, ¿qué hemos hecho? Pues hemos quitado el arma de combate espiritual por excelencia, o sea, nos hemos quedado desarmados frente al enemigo. Y de hecho coincide con el periodo donde probablemente pues sí, en fin, esto puede haber muchas opiniones, pero vamos, yo creo que nadie puede negar que estos últimos 50 años pues son claros de una presencia del demonio y de Satanás y de una actuación en la sociedad pues con muchísima fuerza, y coincide sobre todo pues con un momento donde se deja de ayunar, ¿no? Entonces pues la Virgen, ¿qué hace? Pues de nuevo pues nos está recordando algo que es de la Iglesia de toda la vida, de siempre, pero que hemos perdido en estos últimos años, y que nos pide que recuperemos, o sea, que nos demos cuenta de que si no utilizamos todos los medios, pues no vamos a poder ir al combate, ¿no? Yo creo que se puede mencionar en Medjugorje, que es un sitio muy ampliamente conocido pues por muchísima gente. De hecho, yo creo que casi todos los que estamos aquí pues hemos ido allí, y allí la Virgen habla con la misma claridad del ayuno. Es más, pide a todo el mundo, se dice a todos los cristianos, que se haga ayuno los miércoles y los viernes a pan y aguas, así como que pues es algo que por otro lado era habitual antes, o sea, que no es algo que sea extraño ni que sea nuevo, sino simplemente está recordando lo que ya era habitual pues para todos los cristianos. Y ya he insistido mucho durante todos estos años en que no dejemos el ayuno, que es algo esencial, ¿no? O sea, que no se puede sustituir, como nos decía antes Elena, y como dice el Evangelio, ¿no?, que es algo necesario junto con la oración, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos comentar un poco, ya en plan más práctico, ¿no?, si un poco, pues cuál es vuestra experiencia sobre esto, ¿no? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis practicado en algún momento? ¿Qué experiencia tenéis, ¿no? Pues gracias a Dios en mi vida hubo un momento en el que me hablaron del ayuno y empecé a hacerlo, y es algo que al principio, pues como dices, José Antonio, pues le deja a uno un poco perplejo, porque en realidad el ambiente de la sociedad es contrario absolutamente a ello, ¿no?
O sea, la sociedad nos invita pues a una vida regalada, a una vida cómoda, a comprar todo lo que queremos, y el ayuno digamos que va contra eso, porque viene a contrarrestar pues esa tendencia que tenemos a lo fácil. Entonces llegó un momento de mi vida en el que comencé a hacer ayuno todos los miércoles y todos los viernes, siguiendo también pues lo que nuestra madre pide en Medjugorje, ¿no? Y me di cuenta de que de esa manera vivía más unido al Señor y vivía el apostolado de una forma más eficaz. Reconozco que cuando he tenido ejemplos, no estoy hablando así en general, sino que a veces he experimentado que, en concreto con algunos jóvenes, pues les veía en una situación difícil, les veía despistados, alejados, tibios, y he dicho, voy a ofrecer el ayuno por esta persona en concreto, por este joven en concreto, y he notado la diferencia, he notado cómo se iba acercando al Señor, cómo iba abriendo su corazón, y me he dado cuenta de que el ayuno es un arma poderosísima contra Satanás, y es algo que agrada mucho al Señor, y por tanto no lo digo como algo general, como algo que me sé en la teoría, sino que aparte de lo que dices, que tiene toda la razón, de que ha sido una práctica habitual en la tradición de la Iglesia y no podemos olvidarlo, no podemos vivir como si nos hubiésemos olvidado del pasado. Aparte de eso, en mi experiencia personal se confirma lo que ha venido practicándose en toda la historia de la Iglesia. Bueno, pues ya tenemos aquí un caso real y práctico, o sea que realmente ayunando por los demás pues ayuda en esa conversión que decíamos antes, ¿no? Vamos a preguntarle a Lina también. Bueno, yo como Javier empecé ayunando algún día puntual, el Viernes Santo, algún día en ejercicios espirituales, el día que se medita la Pasión, y en esos días, en ese momento pues te sientes por una parte más despierto para escuchar al Señor, ¿no? Más atento a lo espiritual, y también por otra parte te das un poco cuenta de lo poco que vales, ¿no? Que enseguida pues estás cansado, que me mareo, y después de ir a Medjugorje empecé a ayunar miércoles y viernes, y mi experiencia es un poco similar a la de Javier, ¿no? A veces hemos hecho algunos triduos de ayuno por alguna intención y siempre he encontrado pues una respuesta del Señor, muchas veces que tengan que ver con las almas o también con problemas personales. Y desde luego yo creo que es un día, cuando uno ayuna, también tiene que dedicarle más tiempo a estar con el Señor, ¿no? Es un día de oración y ayuno, ¿no? Que tienen que ir juntas, y es un día en el que es más especial la oración siempre, ¿no? Yo creo que estamos más preparados. Bueno, Marisa también nos va a aportar su experiencia. Bueno, yo también estoy haciendo ayuno desde mi primer viaje a Medjugorje en el 2008, y fíjate que yo me doy cuenta que antes de hacer ayuno iba como cuando vas en una barca pero llevas solo un remo, ¿no? Pues te lías ahí a dar vueltas, no llegas a ninguna parte y giras ahí en torno a ti mismo, ¿no? Y el ayuno es como el otro remo, ¿no? Necesario pues para poder avanzar. Bueno, muy bien, me ha gustado muchísimo, súper gráfico, ¿eh? O sea, ahí con toda la fuerza, ¿no? para poder avanzar, ¿no? Sí, yo desde luego creo que el tema del ayuno tiene una importancia tremenda, por eso se nos insiste tantísimo, bueno, pues siempre que la Virgen María nos recomienda y nos dice cosas. Yo creo que se puede corroborar además por la experiencia práctica, o sea, tenemos aquí, pues por ejemplo, 3 personas que lo han vivido, que lo han practicado y que en todos los casos pues que están súper convencidas de que realmente pues es eficaz y que da fruto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que yo creo también lo que nos decía Elena, ¿no? De que el ayuno en sí no es, llamémoslo, un ejercicio ascético, ¿no? A ver quién es más fuerte, a ver, yo puedo por mí mismo y voy a hacer aquí voy a ser el que más ayuno hago, no, o sea, no tiene ese sentido, ¿no? O sea, tiene ese sentido de dejar abrir una puerta para que el Señor pueda entrar con más facilidad, y desde luego tiene que ir con ese propósito de más oración, o sea que esa combinación pues va todo junto, ¿no? O sea que es el día que pues no empleo tiempo para comer, pero en cambio ese tiempo para comer pues lo puedo emplear perfectamente pues para estar con el Señor, y además eso pues facilita mucho el poder realizar el ayuno, ¿no? O sea que no es un ayuno a palo seco, ¿no? Allí pasando hambre, ¿no? Que por otro lado tomando pan la verdad es que se pasa poca hambre, ¿no? Sí. Me imagino, ¿no? Pues lo único claro que no es algo así, no es un pastelito
Pero por otro lado tampoco es que se pase hambre, eso no toma todo el pan que necesite y con eso pues es suficiente pues para... Y en cambio, bueno, pues ese tiempo de oración es el que nos une al Señor y es el que da el fruto espiritual de ese sacrificio. O sea que todo sacrificio no hay que buscar en sí el orgullo de que yo me sacrifico, sino que es decir, no, hago esto porque lo que quiero es unirme más al Señor, y para unirme más al Señor renuncio a estas cosas materiales que lo que hacen es que me abren mucho más pues la puerta y la entrada del corazón, ¿no? Bueno, pues animamos a todos, cada uno en su, bueno, pues en la fuerza con la que se vea, con la intensidad que vea, pero bueno, pues a empezar, ¿no? A empezar y a probarlo, ¿no? Y a vivirlo. Y en oración, pues el Espíritu nos va a ir ayudando a poder crecer también en este aspecto, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar ya con un tercer mensaje. Este es un mensaje del 30 de julio del 2001 y es de la Virgen María. Tenéis miedo de dar todo vuestro amor por si os lo pisan. No importa, dadlo todo, como Jesús en la cruz por vosotros. No solo se lo pisasteis, sino que le maltratasteis, le torturasteis hasta clavarlo en una cruz. Él no pensó en dar menos amor por si os lo tomabais mal y le rechazabais, aunque sabía perfectamente lo que iba a pasar. Él pensó en darlo todo, aun en darse a sí mismo, porque sabe que eso es lo que puede redimir al mundo. El amor total, absoluto, es lo que cambia los corazones, los de los que están a vuestro alrededor y el vuestro propio. Transformaos radicalmente en el amor. ¿Por qué no atraéis a más gente? ¿Por qué no convertís a alguien? Es porque a vuestro alrededor no se respira el amor. El amor es algo que tiene que estar en el ambiente, que se nota al simple contacto, que se palpa cuando es dueño de la persona. Casi se puede oler y sentir cuando existe realmente. Ese era el distintivo de los primeros cristianos. ¿Por qué creéis que se realizaban conversiones en masa a una vida que sabían que terminaba en cruz? Por lo dulce que se les hacía vivir así y luego la recompensa eterna. Pero lo principal, porque veían cómo se amaban y querían ser amados y amar igual, por contagio de unos con otros. Oh, si vosotros os amarais de verdad, cientos y cientos de personas sedientas y hambrientas de amor se os unirían a vosotros para alabar a Dios en la tierra y merecer el cielo. O si vosotros, hijos pequeños, tuvierais el mismo amor de Cristo, el mismo amor de su madre, seríais como un panal de miel al que acudirían muchas abejas, atraeríais irresistiblemente. Amaos, hijos, amaos como yo os amo, como Cristo os ama. Amad, amad a los demás, a todos, aún a vuestros enemigos, con el amor ardiente y pasional de Cristo por su Iglesia. Entregaos, entregad todo vuestro ser, no migajas de vuestro ser, sino todo. Toda persona sabe reconocer dónde hay amor verdadero. Lo reconocerá en vosotros si lo tenéis y ablandaréis su corazón hasta la propia conversión. Bueno, pues ahora hemos escuchado algo distinto, siempre alrededor de lo mismo, pero bueno, distinto, y es de, como no podía faltar, pues nos habla del amor, ¿no? Porque en el corazón de Jesús, pues el amor es lo esencial, y en Dios, ¿no? El amor es lo que lo define de una manera más clara, más completa, más íntima y más esencial, ¿no? Y aquí, pues de nuevo también nos vuelve a explicar cómo tiene que ser nuestro amor, ¿no? Y nos lo va explicando y desgranando y qué frutos tiene que dar nuestro amor. Entonces, bueno, yo creo que más claro poco podemos decir o añadir, ¿no? O sea, nos lo dice pues con toda claridad y bueno, pues no sé vosotros si queréis contar, pues no sé, o alguna experiencia o cómo veis, cómo se puede vivir esto, ¿no? O cómo se puede hacer, ¿no? A mí me llama la atención y me gusta pues que meditemos en torno a este mensaje
en unas semanas en las cuales la Iglesia está reflexionando sobre cómo llegar a los demás. Los obispos están reunidos en Roma en el sínodo para tratar esto, la nueva evangelización. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacer para llegar a los que están alejados del Señor? Y entonces aquí el Señor nos da la respuesta. A mí me dan tentaciones de coger este mensaje y mandas a los obispos que están en el aula sinodal y que lo lean en el aula sinodal en la sesión de mañana. Entonces, algo así, ¿no? Lo que más necesita el mundo es ver en nosotros el amor de Dios. Cuando en los primeros siglos del cristianismo, en el que estaba perseguido por otro lado, es decir, que la situación material, entre comillas, era más difícil, es cuando más conversiones había. ¿Por qué? Si lo material y lo humano era difícil, pues porque era cuando más se amaban y cuando más se veía el amor que había entre ellos. Esto es lo que atraía a los demás. Eran de verdad vidrieras que dejaban que la luz del amor de Dios pues llegase a los hombres. Entonces, en este momento en el que se reflexiona sobre nueva evangelización, ¿cuál es la respuesta? Pues amarnos entre nosotros para que los demás vean en nosotros algo diferente, algo que les atraiga. Yo creo que este mensaje es un complemento muy bueno al primero, del sacrificio por las almas. ¿Cómo preparamos el terreno? Pues con sacrificio, con ayuno, y después ¿cómo actuamos con las almas? Pues entregándonos totalmente, como dice Jesús. El amor es un lenguaje que entiende todo el mundo, y quizá no todo el mundo entiende, o quizá no todo el mundo entiende, y lo tenemos presente todos los días, el lenguaje de la fe o el evangelio o lo que dice la Iglesia, pero todo el mundo entiende que le quieras, ¿no? Los pequeños, los grandes, los buenos, los malos, los de una religión, los de otra, y con eso se quedan todos. Yo creo que nos debemos esforzar mucho en amar de verdad a los otros, en ver a Jesús en ellos, en tratarlos como si fuera Jesús. Y creo que es una baza segura, como dice el Señor, ¿no? La gente, pues dice Jesús, que se puede oler y tocar el amor. Y esto es precioso, ¿no? Si tuviéramos todo ese amor, pues la gente se convertiría, querría ser amada. Sí, en realidad, claro, tenemos que ser nosotros los que realmente estemos convencidos, porque claro, lo que nos pasa es que en el fondo no nos fiamos del amor de Dios, o sea, no nos lo creemos el verdadero amor de Dios, y por eso tampoco nosotros somos capaces de entregarnos, ¿no? Nos lo dice al principio, dice, tenemos miedo de amar de verdad. Entonces estamos haciendo nuestros cálculos, pues me doy un poquito, o me doy la mitad, o me doy hasta aquí, pero no me doy entero radicalmente. Es decir, no importa, yo me doy a ti, da igual cómo me vayas a recibir, cómo me vayas a acoger, me voy a dar a ti. Y eso, claro, solo viene cuando hemos conocido de verdad y hemos experimentado de verdad el amor de Dios, ¿no? En esa inmensidad y en esa radicalidad, como dice la Virgen, dice, Jesús no hizo sus cálculos, ¿no? Él sabía que iba a haber rechazo, pero aún así todo se dio él entero, totalmente, ¿no? Y él, que es Dios, que se da entero, eso es lo que nos tiene que maravillar, y que bueno, pues es lo que yo creo que tenemos que ir siempre pues al sagrario. Yo creo gran parte de nuestra oración, pues lo primero es esto, es decir, el entender y el contemplar ese amor del corazón de Cristo, porque eso es lo que nos puede encender para salir sin miedo a obrar el amor y actuar y a imitar a Jesús, porque en realidad cuando uno se une a Él es difícil resistirse. O sea, hay un momento, puede haber allí el combate ¿no? Entre nuestra humanidad, nuestros temores, pero cuanto más estemos junto a Él, cuanto más nos encendamos en Él, cuanto más le contemplemos en su amor y meditemos su amor y sintamos íntimamente cómo nos ama Él, con más fuerza vamos a ser capaces, pues eso, de renunciar a nosotros y de ir a buscar al otro. Y además, qué alegría tan grande hay cuando uno empieza a hacer cosas. O sea, está claro que la radicalidad, bueno, pues irá llegando, pero qué alegría tan grande hay cuando uno hace cosas gratuitamente por alguien. O sea, solo hay que pensarlo un momentín, y es que en realidad qué cosa más feliz que de repente, incluso a la gente le cambia la cara de asombro, ¿no? Cuando de repente haces algo que es así, gratuitamente, porque quieres, y la otra persona lo ve, se queda como asombrada, ¿no? Te mira como diciendo, anda, no, porque claro, siempre estamos allí, me ha hecho esto, pero es porque tal, porque así voy a recibir, porque me interesa,
pero cuando alguien que no te puede ni devolver el favor, para nada, ¿no? Y vas tú ya lo grande, ¿no? Y cuanto más, y en esto también tenemos que imitar a Dios, ¿no? En su grandeza y en su inmensidad. O sea, cuando hagamos algo bueno o amemos a alguien, hagámoslo a lo grande también. O sea, qué cosa tan bonita y cómo podemos disfrutar amando a alguien así, diciendo, mira, esto como si fueras mi hijo más preciado, así te voy a tratar. Y mira, ni te conozco, ni sé quién eres, ni me importarías así si fueras en la vida pagana, ¿no? Pero ahora te voy a tratar así. Y pues eso es una fuente de amor y imitamos a Dios. Así es como es Dios, que nos trata con esa inmensidad y con esa grandeza, y así tenemos que tratar nosotros a los demás, ¿no? Y luego el fruto pues será ese, efectivamente. El fruto será ese, que la gente se asombrará y de repente mirará, ¿no? Y parará un momento y dirá, ¿qué ha ocurrido aquí, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? ¿De dónde viene esto? Entonces pues sí, ya podremos explicar y decir, pero lo primero es esa es la puerta de entrada, ¿no? Bueno, pues lamentablemente ya me parece que no nos queda más tiempo, ¿no? Óscar ya nos ha levantado la banderilla roja. Y bueno, pues vamos por último pues a recordar cómo se puede conseguir este libro maravilloso, que cuanto más lo leemos, más lo meditamos, más nos asombra, más nos llena de luz y nos llena nuestro interior. Y bueno, pues Marisa nos va a hacer el favor de decirnos cómo se puede conseguir. El libro se puede conseguir a través de una dirección de correo electrónico que es vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com. También a través de un número de teléfono, el 5559-0547, 5559-0547. Tenéis también toda la información del libro en la web vdcj-tomo-rojo.com. También hay una dirección de correo electrónico por si nos quieres hacer consultas o algún comentario sobre algún mensaje, y el correo es verdaderadevoción@gmail.com, verdaderadevoción@gmail.com. Muy bien, pues ya nos despedimos hasta el siguiente programa. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo, que nos ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.